Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, llenos de energía, con el corazón latiendo fuerte y sobre todo listos para el chisme. Porque, amigos míos, hoy tenemos un tema que, madre mía, va a dar mucho de qué hablar. El mundo de las series turcas, ese universo fascinante, lleno de drama, romance y personajes inolvidables, siempre nos tiene al borde del asiento. Y hoy en particular vamos a sumergirnos en un bombazo, una bomba de proporciones épicas que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Hande Erçel, nuestra querida Hande, ha soltado una frase que wow. Haré lo que Kerem manda. La decisión que impacta, la frase que resuena, la declaración que enciende la mecha. Sí, así como lo escuchan. El título lo dice todo, y la cosa no es para menos. Hande Erçel, la icónica actriz, la protagonista que nos conquistó con Love is in the Air, la mujer que ha adornado portadas de revistas y ha roto corazones con su belleza y su talento innegable, ha hecho una declaración que, bueno, vamos a analizarla a fondo con lupa, como hacemos aquí en el canal. Y por supuesto esto implica de lleno a Kerem Bürsin, su coprotagonista, su compañero en la ficción y, en su momento, su pareja en la vida real. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando realmente detrás de esta frase que ha desatado un torbellino de especulaciones? ¿Qué decisión es esta que impacta tanto? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el drama, el romance, las estrategias de marketing, y por supuesto, los rumores que rodean esta noticia que ya es el tema de conversación en todo el mundo del entretenimiento turco. Pero antes de empezar, y como siempre, un recordatorio rapidito para todos ustedes. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. Este es tu espacio, tu rincón favorito para enterarte de todo lo que pasa en el apasionante mundo de las series turcas, de los actores y actrices más populares, de los chismes más jugosos, de los romances que nos hacen soñar y de los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Y por supuesto, no olvides dejar tu like si te gustan mis vídeos, si te gusta que te mantenga al día con lo último de lo último. Eso me ayuda muchísimo, me motiva a seguir trayéndoles este contenido fresco, actualizado, y sobre todo apasionante. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel. Haré lo que Kerem manda. La frase por sí sola, ya es una bomba de tiempo, una chispa que enciende el fuego de la intriga. ¿En qué contexto la dijo? ¿A qué se refiere exactamente Hande con estas palabras? Para entender la magnitud de esta declaración, debemos retroceder un poco en el tiempo y repasar, como si fuera una película, la historia de amor y desamor entre Hande y Kerem. Todos los que hemos seguido Love is in the Air, esa serie que nos robó el corazón, sabemos perfectamente que la química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, casi tangible. Esa chispa, esa magia, esa conexión que traspasaba la pantalla, era una explosión de energía. Las miradas cómplices, las risas compartidas, la forma en que se complementaban en cada escena, era evidente. Y por supuesto los rumores de romance no tardaron en aparecer, en inundar las redes sociales, en ser el tema de conversación en cada entrevista, en cada evento. Rumores que eventualmente se confirmaron. Hande y Kerem, Serkan Bolat y Eda Yildiz, fueron pareja en la vida real, y nos regalaron momentos preciosos, llenos de ternura y complicidad. Los vimos juntos compartiendo su amor en redes sociales, publicando fotos románticas, participando en eventos públicos, mostrando al mundo su felicidad. Fue una relación que al menos para sus fans, para los que creían en el amor verdadero, parecía perfecta, un cuento de hadas que se hacía realidad. Pero como todo en la vida, las cosas cambian, las circunstancias evolucionan, y los caminos, a veces, se separan. Después de un tiempo, de un amor que parecía inquebrantable, la relación llegó a su fin. Y por supuesto el mundo entero, los fans, los medios de comunicación, la gente en la calle, se hicieron la misma pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué fue lo que rompió esa magia? Las especulaciones fueron muchísimas, diversas, contradictorias, como suele suceder en estos casos. Algunos decían que las apretadas agendas laborales, los compromisos profesionales de ambos, habían sido el principal obstáculo, la causa fundamental de la ruptura. Otros que la relación por el paso del tiempo y el desgaste natural, había perdido la chispa original, la intensidad que la había caracterizado. Pero la verdad, como siempre, se mantuvo en secreto, guardada en el corazón de los protagonistas, envuelta en un halo de misterio.
Lo que sí es cierto, innegable, es que a pesar de la ruptura, ambos con el profesionalismo que los caracteriza han seguido adelante, han seguido sus caminos, han seguido brillando en sus respectivas carreras. Ande enfocada en sus nuevos proyectos, en sus desafíos profesionales, en seguir creciendo como actriz, en consolidar su lugar en la industria. Kerem también inmerso en nuevos trabajos, en seguir demostrando su talento, en seguir conquistando al público con su carisma y su encanto. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el núcleo de la noticia, en el epicentro del terremoto mediático. ¿A qué se refiere Ande con esa frase tan contundente, tan directa, tan explosiva? ¿Haré lo que Kerem manda? ¿En qué contexto la dijo? ¿Qué intención tenía al pronunciar esas palabras? La noticia, que ha corrido como la pólvora en redes sociales, en todos los medios de comunicación, en cada portal de noticias y en cada foro de fans, se origina en una entrevista reciente a Ande. Durante la entrevista le preguntaron, como es habitual, sobre sus próximos proyectos, sobre sus planes a futuro, sobre su carrera profesional. Y por supuesto, como era inevitable, también le preguntaron sobre su relación con Kerem Bürsin, sobre su pasado en común, sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. Y fue entonces, en ese momento crucial, cuando Ande soltó la bomba, la frase que ha puesto a temblar a todo el mundo: haré lo que Kerem manda. La frase, por supuesto, generó una ola de reacciones, una avalancha de comentarios, una tormenta de especulaciones. ¿Significa esto que están trabajando juntos en algún nuevo proyecto? ¿Significa que Kerem tiene alguna influencia, alguna injerencia, sobre las decisiones profesionales de Ande? ¿Significa acaso que hay una reconciliación sentimental en puerta, que la llama del amor se ha vuelto a encender? Las preguntas son muchísimas, innumerables, y las respuestas, por el momento, son inciertas. Analicemos con la meticulosidad que nos caracteriza las posibles interpretaciones de esta frase enigmática. La más obvia, la más plausible y quizás la más probable, es que se refiera a un proyecto profesional en el que ambos están involucrados, en el que ambos colaboran, en el que ambos participan. Tal vez una nueva serie, una película, una campaña publicitaria, un proyecto musical. Dada la repercusión mediática de ambos actores, el cariño incondicional que el público les profesa, y el impacto que tendría un reencuentro profesional, es muy probable que cualquier proyecto que los involucre juntos, que los vuelva a unir en la pantalla, sea un éxito asegurado, un taquillazo garantizado, un triunfo rotundo. Las productoras lo saben, los canales de televisión lo saben, los anunciantes lo saben, y los fans, por supuesto, lo deseamos con todas nuestras fuerzas. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que Kerem esté asesorando a Ande en alguna decisión profesional, en algún aspecto de su carrera. Tal vez él tiene más experiencia en cierto ámbito, tal vez sus opiniones son valiosas para ella, tal vez confía en su criterio y en su consejo. No descartemos esta posibilidad, pero es menos probable que la anterior, ya que implicaría una dinámica de trabajo y colaboración más sutil y menos visible. Y por supuesto está la posibilidad, la más romántica, la que ha hecho soñar a muchos fans, la que ha desatado una ola de esperanza y emoción, que exista una reconciliación sentimental en puerta, que Ande y Kerem hayan decidido darse una nueva oportunidad, que la chispa del amor se haya vuelto a encender, y que esta frase sea una especie de declaración de intenciones, de compromiso, de apoyo mutuo. Aunque seamos realistas, aunque nos encantaría, esta es la menos probable. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente? Pues por el momento muy poco, casi nada. La entrevista en sí no ha sido revelada en su totalidad, por lo que no tenemos el contexto completo de la frase. No sabemos si Ande lo dijo en broma, en serio, con una mezcla de ambas, o con la intención de generar expectación. No sabemos si se refiere a un proyecto profesional concreto, específico, o si es una simple metáfora, una manera de expresar su admiración, su respeto, su confianza en Kerem. Lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que la frase ha generado un gran revuelo, una enorme expectación, un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que buscamos, lo que nos encanta. El morbo, la especulación, la incertidumbre, el drama, todo eso es parte del encanto, del atractivo, de la magia que rodea a las series turcas y a sus protagonistas. Pero vayamos un poco más allá, profundicemos en el análisis, exploremos las posibles implicaciones de esta frase, más allá de las especulaciones y los rumores. ¿Qué implicaciones tiene esta frase para Ande y Kerem? Para Ande significa reafirmar su profesionalismo, su dedicación a su trabajo, su capacidad para colaborar con otros, independientemente de su relación personal. Si realmente están tiar.
Trabajando juntos en algo demuestra que es una persona que sabe separar su vida personal de su vida profesional, y que está dispuesta a trabajar con quien sea necesario para lograr el éxito, para alcanzar sus objetivos, para seguir creciendo como actriz. Para Kerem, por su parte, implica una afirmación de su influencia, de su importancia, en la vida de Ande, aunque sea en el ámbito profesional. Si realmente tiene algo que ver con sus decisiones, demuestra que la relación entre ellos, a pesar de haber terminado, sigue siendo fuerte y significativa, llena de cariño y respeto mutuo. Y también, que sigue siendo una persona a la que Ande valora y en la que confía. Y por supuesto para sus fans, para todos nosotros, significa una nueva esperanza, la esperanza de volver a verlos juntos, de volver a disfrutar de esa química, de esa complicidad, de esa magia que tanto nos cautivó, que nos hizo soñar, que nos enamoró. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Por ahora solo podemos esperar, estar atentos a las noticias, a las entrevistas, a las redes sociales, a cada pista que nos den, a cada detalle que nos revelen. Y por supuesto seguir disfrutando de sus trabajos individuales, de las series y películas en las que participan, de sus proyectos personales. Ande, con su belleza, su talento, su versatilidad y su profesionalismo, seguirá conquistando la pantalla, el corazón de sus fans con sus nuevos proyectos. Kerem, con su carisma, su profesionalismo, su atractivo y su innegable talento, también seguirá cosechando éxitos, demostrando su valía, brillando en cada papel que interprete. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que significa esta frase? ¿Creen que hay una reconciliación en puerta? ¿Creen que están trabajando juntos en algo? ¿O simplemente es una frase sin mayor trascendencia, una simple declaración de admiración? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías, sus especulaciones. Compartan sus opiniones. Déjenlas en la caja de comentarios, aquí abajo. No se queden con las ganas de expresar lo que piensan. Y no olvidemos que este tipo de noticias, aunque generen mucha expectación, mucha emoción, también tienen su lado negativo. La presión mediática, el escrutinio constante, la invasión a la privacidad, los juicios y las críticas. Todo eso puede ser muy difícil de manejar, muy agotador, muy perjudicial para la salud mental. Por eso es importante ser respetuosos, no caer en el acoso, no invadir la privacidad de Ande y Kerem, y dejar que ambos vivan sus vidas con la mayor tranquilidad posible, con la mayor libertad posible. Pero bueno, volviendo al tema principal, la frase de Ande es, sin duda, un bombazo, una declaración que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Y nos deja con muchas preguntas, con muchas incógnitas. ¿Qué hará Kerem? ¿A qué se refiere exactamente Ande? ¿Será que la pareja del momento está volviendo a la palestra? ¿Qué nos deparará el futuro? Solo el tiempo lo dirá, solo el tiempo nos dará las respuestas. Mientras tanto, amigos, les dejo con la intriga, con la emoción, con la expectativa. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya mantenido al día con los chismes más candentes, con las noticias más importantes del mundo de las series turcas. Pero antes de irme, quiero resumir brevemente los puntos clave del vídeo, para que no se pierdan nada. Hande Erçel ha declarado, haré lo que Kerem manda, lo que ha generado un gran impacto, una gran conmoción en sus fans, en el público en general. La frase podría indicar un nuevo proyecto juntos, asesoramiento profesional de Kerem a Hande, o incluso, aunque menos probable, una posible reconciliación. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha despertado la curiosidad del público, y nos tiene a todos pendientes de los próximos acontecimientos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo incondicional, por sus likes, por sus comentarios, por sus suscripciones. Ustedes son la razón por la que sigo creando este contenido, por la que sigo investigando, informando, y compartiendo mi pasión por las series turcas. Ustedes son lo mejor de este canal. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Qué creen que pasará? ¿Qué teorías tienen? No duden en compartir sus opiniones, sus especulaciones, sus expectativas. ¿Creen que hay un nuevo proyecto en camino? ¿Creen que la chispa del amor se ha vuelto a encender? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, si disfrutaron de la información, si les pareció interesante y compartirlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, para que también estén al tanto de esta noticia. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos.
Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas, más sorpresas y más novedades de la pasión. Antemundo de las series turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre informados y sobre todo disfruten.